Bueno, shalom, amados hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. Es una bendición, pues, volver una vez más a poder estudiar la palabra bendita de nuestro Padre Eterno. En esta, pues, oportunidad vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para luego, pues, continuar con lo que es la segunda parte del tema que iniciamos, ¿verdad? Como es conociendo la Biblia, conociendo las Sagradas Escrituras. Así que pues vamos a orar, ¿verdad? Y de esa manera pues ponemos las cosas en manos de nuestro Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias le damos a Abba en esta hora por la vida, gracias por su misericordia, gracias por su bondad, gracias porque hasta este momento nos ha permitido pues estar con bien y tener la vida. Realmente ya eso es bastante. Lo demás es extra, Padre, y le agradecemos mucho por eso. En esta hora queremos que pues sea usted el invitado de honor a través de el Espíritu de su Hijo y pues podamos estudiar un poquito más y aprender más de lo que es la bendita palabra, es decir, las Sagradas Escrituras. Gracias, Abba. Elevamos nuestra oración, nuestra tefilá, en el nombre grande de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, tenemos pendiente, ¿verdad? Un tema que iniciamos la semana pasada y justamente pues estábamos hablando de conociendo la Biblia, se llama el tema, por cierto. Esta es la segunda parte. Y lo he hecho con el objetivo de conocer más, ¿verdad? Conocer más de la palabra, conocer más de la Biblia. Algunas veces les digo, tenemos ya bastante tiempo de venir caminando, pero hay cosas sencillas que no conocemos. Y lo mismo pasa conmigo. Yo les digo, aprendo cada día, aprendo así al nivel, como decir, de ustedes igual yo. O sea, aprendo muchas cosas nuevas, aunque sean cosas sencillas. Les digo, si es parte de la palabra de nuestro Padre Eterno, pues es una bendición conocer cada día más. Y en el estudio primero, o en la primera parte, estuvimos hablando de cómo está dividida por decirlo así, lo que se le llama comúnmente Antiguo Testamento, ¿verdad? Dijimos, por cierto, que el nombre Antiguo Testamento no es en realidad el nombre correcto de lo que tenemos como que comienza desde Génesis hasta Malaquías. Dijimos, no es correcto decirle Antiguo Testamento, su nombre es Tanakh, ese es el nombre. Y también decíamos que era un acrónimo porque pues llevaba las tres iniciales, vamos a decir, como que si fuese una sigla, ¿no? De las tres, vamos a decir, de las tres partes en las que está dividido el mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles eran esas tres partes? Dijimos que era la Torá, ahí sacamos una Tab, que por decirlo así es una T. Después dijimos que eran los Nevi'im, que en español significa los profetas, ¿verdad? De ahí sacamos una N, que en hebreo sería una Nun. Y luego, pues, los Ketubim, ahí, ¿verdad? Los Ketubim, y sacamos una K. Entonces tenemos una T, una N y una K. TNK. Pero para poderlo leer, pues, se le agregaron vocales. Se le agregaron vocales y se le agregaron dos A. Porque ya que la T, la N y la K no podemos leerlo, no se pueden leer solo consonantes. Entonces, de hecho, me voy a escuchar un poco de risa si empiezo a mencionar palabras sin vocales. Entonces, salió el nombre Tanakh, ¿verdad? Tanakh. Entonces, ahí tenemos los tres grandes rollos, fíjense bien, los tres grandes rollos que componen el Tanakh. Y de hecho, pues estuvimos hablando, estoy haciendo una recapitulación. Estuvimos hablando del primer rollo, que es la Torá, conocida popularmente como la ley de Dios, así, ¿verdad? De hecho, pues hay dos
por decirlo así, podemos hablar, si hablamos del Nuevo Testamento o hablamos digamos, de los demás escritos que no sean la Torá, cuando hablamos de la ley, podemos hablar tanto de la Torá que fue entregada en el monte Sinaí, que son 2 tablas, y podemos hablar de la Torá, que son los 5 libros de la ley, los 5 libros de la ley, así se le conocen también, que también pues dijimos un poquito, ¿verdad?, de que las tablas, esas tablas que contienen a los que se le llaman las 10 palabras, o también se les conoce como los 10 mandamientos, aunque no están así, ¿verdad? Pero digo no están así porque en hebreo lo que dice es Aseret Hadebarim, que significa las 10 palabras. Entonces, esas 10 palabras estaban dentro del Arca del Pacto, y el Sefer, es decir, el libro que componen los 5 libros, un libro, Sefer es libro, por cierto, en hebreo, que contiene los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese, de acuerdo al mismo libro de Deuteronomio, fue puesto junto al Arca del Pacto. Entonces, pues estuvimos viendo qué significa el libro de Génesis, o más bien dicho, cómo se dice en hebreo, y también un poquito de cómo es que digamos, a la primera traducción que se dio al griego, que es la Septuaginta, cómo es que se dieron algunos nombres que hoy pues tienen las Biblias, digamos, en español, como Génesis, Éxodo, Levíticos, por lo menos Génesis, Levíticos, Números y Deuteronomio, pues sacaron sus nombres dijimos, de otros nombres con los cuales también en el hebreo son conocidos, no solamente con Baikra, Levítico, Baikra, o Bemidbar, Números, o Devarim, Deuteronomio, sino que también pues enseñamos de que hay otros nombres con los cuales son llamados esos libros en el hebreo, así como también hablamos de por qué se le llevó a decir el Pentateuco, ¿verdad? Se le llamó Pentateuco. También dijimos de que hay otra forma, digamos, en el hebreo, que también, además de Torah, que es el nombre más completo, también se le conoce con otro nombre. Eso está en la primera parte. Entonces, hablamos de los significados de los nombres, y pues también los años en los cuales se escribieron, significado de los nombres, tanto de los, sí, yo creo que sí, solo los Nevi'im, ¿verdad? Los Nevi'im, y comenzamos con los Ketubim. Entonces, cuando hablamos de los Ketubim, de hecho, pues son cosas que dije la primera vez. La Biblia hebrea se le llama así a lo que hoy se le conoce como Antiguo Testamento, pero que ya dije, su nombre es Tanakh. Tiene 24 libros, y no es que tenga menos libros. Expliqué también la razón por la cual, es decir, son 24 libros. Entonces, ¿por qué estoy diciendo algunas cosas pero no estoy diciéndolo todo? Porque si usted no ha visto la primera parte, vaya a verla. Pero no quiere decir que va a dejar ahorita y se va a ver la primera parte. No, terminemos esta y luego se va pues a ver la primera parte para que digamos la información esté completa. Entonces, lo que teníamos, o donde entrábamos después de hablar de la Torah, que es el primer rollo, y de los Nevi'im, que significa profetas, y estuvimos hablando de cómo se escribieron, de qué significa cada uno de ellos. Es decir, no es que, por ejemplo, si el nombre del profeta es digamos Isaías, ¿verdad? No es que Isaías es en español y en hebreo es Yesayah o Yesayahu, no es así. Tiene un significado, ¿verdad? El nombre original es Yesayah o Yesayahu, y tiene un significado. Isaías no es en español, es el nombre que con el pasar del tiempo sufrió cambios, ¿verdad? Y hoy se le conoce así, Isaías, ¿verdad? Pero el nombre dijimos que era Yesayah o Yesayahu, y dijimos qué significaba y en qué año fue escrito. Entonces,
nos quedamos con la parte de los Ketubim, que pues en los Ketubim les voy a mencionar cuáles son los Ketubim. La palabra Ketubim significa escritos, ¿verdad? Ahora uno dirá, bueno, pues si los demás también son escritos, sí, pero esta parte así se le llama, así, escritos que no son ni parte de los profetas ni parte de la Torá. Y los escritos prácticamente vienen a ser 11 libros. Oigan bien, todo esto estoy hablando 11 libros de acuerdo a lo que conocemos como la Biblia hebrea, el Tanakh. Dijimos, ¿verdad?, que inclusive pues hoy en día en el Antiguo Testamento, en que se le mal llama Antiguo Testamento, aparece Malaquías como último libro de la Biblia. Sin embargo, en el Tanakh no es Malaquías el último libro. Entonces, les voy a leer los 11 libros que conforman los Ketubim y luego vamos a ir hablando pues uno por uno. El primero de ellos es el libro de los Salmos, ¿verdad? Los Salmos, que en hebreo es Tehillim, así, Tehillim. El segundo libro es Proverbios, ¿verdad? Proverbios, que en hebreo se dice Mishlei, así, Mishlei. Es muy fácil realmente si uno pone un poquito de su parte para poder aprender, ¿verdad? Aprender el significado. Luego tenemos el tercero, que es el libro de Job. Bueno, el libro de Job. Job se dice Job. De hecho, digamos, cuando hablamos de Salmos en hebreo, que es Tehillim, significa alabanzas, ¿verdad? De hecho, pues se le llama también el libro de las alabanzas o el libro de las oraciones de nuestro pueblo. Tehillim, en singular es Tehilá, que significa salmo. Luego, Proverbios, ¿verdad?, es Mishlei. Les voy a mencionar, ¿cómo decir? Solo los nombres, porque pues obviamente después voy a hacer como he ido haciendo, agregando un poquito más de comentario en algunos casos, como en el caso de los Salmos que nos toca, digamos, comenzar, hay un poquito más que vamos a agregar. Pero los 11 libros son así, te los voy a decir tal cual los conocemos: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas. Esos son los 11 libros que componen los Ketubim. Entiéndase, por ejemplo, cuando hablamos de Esdras, por ejemplo, Esdras y Nehemías es un solo libro en la Biblia, en el Tanakh. Si hablamos de Crónicas, no hay primera y segunda de Crónicas, tal como tampoco hay, dijimos también, no hay primera y segunda de Reyes. Es Reyes, ¿verdad?, que ya lo mencionamos anteriormente, que significa, pues, o más dicho en hebreo es Melahim, ¿verdad?, que viene del singular Melech. Entonces, estos 11 libros, como ustedes pueden ver, Crónicas, que es el último libro, no tiene primera y segunda, sino que es Crónicas, así, Crónicas. Luego vamos a ver también su nombre en hebreo y los datos en los cuales, pues, los años, más bien dicho, en los cuales se escribieron. Entonces vamos a hablar un poquito del libro de los Salmos para luego avanzar, pero me quise detener acá en los Salmos porque cuando hablamos de los Salmos, como dije, en hebreo se dice Tehillim, ¿verdad? Y fueron escritos en un periodo de aproximadamente 600 años. Es decir, usualmente, pues, quien escribió más salmos fue David, ¿verdad? David fue quien escribió más salmos. Pero no solamente el libro de los Salmos o el libro de Tehillim está compuesto por salmos de David, sino que hay otros hombres del Eterno que también, pues, escribieron salmos y en su momento se recopilaron y se pusieron, ¿verdad?
De hecho, pues vamos a decir de que Esdras, cuando hablamos en hebreo se dice Ezra, fue uno de los que, más bien dicho, pues recopiló, ¿verdad? Y armó el canon que hoy conocemos. Como datos interesantes, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, o Shir HaShirim, fue de los últimos libros en entrar al canon. Había mucha, ¿cómo decir? Bueno, el que ha leído el libro de Cantar de los Cantares, pues sabe de lo que estoy hablando. Algunos pensaban de que pues se mencionaban cosas como que no muy, es decir, hasta cierto punto pensaban que eran cosas eróticas, así por decirlo así. Pero cuando se llegó a dejar de verlo de una forma así, sino que se ve, digamos, el Eterno, por decirlo así, o el Mesías, Israel viene a ser como un poema al final entre el esposo y la esposa. Y pues al final entró en el canon del Tanakh. Les digo datos bien interesantes, ¿verdad? Así como el Cantar de los Cantares, que en hebreo se dice Shir HaShirim, fue el último en el Nuevo Testamento, fue en el caso Apocalipsis. Fue el último en entrar en el canon del Nuevo Testamento. Ahora, quiero mencionarles, por ejemplo, que aparte de David, otros hombres del Eterno que escribieron salmos, por ejemplo, es Asaf, Asaf. De hecho, en las Biblias vamos a encontrar cuando dice, por ejemplo, Salmo de Asaf, o algunas veces vamos a encontrar la palabra masquil, que también es una referencia a alabanza también. Es decir, alabanza y a la misma vez pues tienen es decir, algunos tienen como base también como para hacer poemas, son poéticos. Asaf, por ejemplo, aparece como autor de 12 salmos. Tenemos, vamos a ver, los salmos son, vamos a ver acá si los tengo. Sí, el Salmo 50 se le atribuye a Asaf, y se le atribuyen a Asaf también los salmos del 73 al 83. Fíjense bien. El Salmo 50 es uno, y del Salmo 73 al 83 son exactamente 11 salmos. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83. Les digo porque si de 73 al 83 más el Salmo 50, pareciera que de 73 al 83 son 10, más 1, 11. No, de 73 al 83 son 11 salmos. Más el Salmo 50, tenemos exactamente 12 salmos. Fíjense bien, 12 salmos. De acuerdo a los datos que se tienen, tanto bíblicos como históricos, se dice que Asaf fue hijo de Baraquías. Algunas veces aparece como Baraquías. Y se dice que Baraquías fue maestro de canto de David. De hecho, tenemos algunas referencias, como por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 39. Primera de Crónicas 6, 43. Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 6, 39, 6, 43, Primera de Crónicas capítulo 16 y verso 5, Segunda de Crónicas 29 y verso 30. Eso, digamos, para más o menos un poquito de información de Asaf.
Cuando hablamos de, vamos a decir, de otro de los que también escribieron salmos, o Tejilín, fueron los hijos de Korah. Korah en hebreo es el nombre que en la Biblia aparece como Coré, ¿verdad? Y bueno, yo sé que todos están pensando, y lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Coré? Estamos hablando de Coré, pues justamente con Datán y Abirán. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, hombres que se rebelaron contra Moisés, ¿verdad? Y que incitaron también a los demás a rebelarse en contra de Moisés, de Moshe. Las escrituras nos cuentan, fíjense bien, esto es bien interesante, porque las escrituras nos cuentan cómo, Korah, ¿verdad? Ese es su nombre en hebreo. Korah, él incitó a muchísimos a rebelarse contra Moisés. Aparece Datán y Abirán. De hecho, al principio aparece un hombre llamado On, pero no vuelve a aparecer más. Solamente la escritura dice que Coré, Datán, Abirán y On, hijo de Pelet, si no me equivoco, tomaron gente, dice. Pero On no vuelve a aparecer nunca más. De hecho, en los escritos que hoy son escritos, pero en su momento fueron orales, se dice de que On se arrepintió y no, es decir, de hecho se dice que la esposa de él tuvo mucho que ver para que él no fuese a rebelarse contra Moisés. Ahora, por eso solo aparecen Coré, Datán y Abirán en más partes de la Biblia. Pero Coré, él se rebeló y obviamente él murió, pero los hijos de Coré o los hijos de Korah, y esto está en otro pasaje en las Escrituras, no murieron. O sea, es decir, tanto Datán y Abirán y sus familias, pues sí murieron, tragados por la tierra, pero cuando hablamos de Korah, él sí murió, pero los hijos de él no murieron. ¿Por qué no murieron? Porque no quisieron sumarse a la rebelión. De hecho, pues en su momento tuvieron que haberse convertido en enemigos de su propio padre, pero prefirieron, fíjense bien, prefirieron amar al Eterno sobre su padre. Eso solamente me hace recordar lo que el Mesías decía, de que no dejare a padre y a madre, esposa, hijos por mí, no es digno de mí. Entonces me hace recordar de los hijos de Korah, o los hijos de Coré, ¿verdad? Que de hecho, pues de los hijos de Coré, aparte de lo que estamos hablando aquí, pues vino uno de los grandes profetas, Samuel, ¿verdad? Samuel, pues es descendiente de los hijos de Korah y por lo tanto de Coré. ¿Cómo usualmente se le llama? Los hijos de Korah, ¿verdad? Por haber él, pues, porque los hijos no hicieron caso a lo que él, a la rebelión, pues, que con la que él estaba e incitó a muchos, pues tenemos más adelante que ellos se convirtieron en salmistas, así, por decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escribieron un total de 11 salmos. Fíjense bien, un total de 11 salmos. Y déjenme ver si tengo acá. Escribieron el Salmo 42, fíjense bien. De hecho, un salmo muy, muy bonito, un salmo bello, el Salmo 42, el Salmo 44, el Salmo 49. De hecho, todos los salmos son bellos. Lo único que me recordé de algo de ese salmo. El Salmo 42, el Salmo 44, el Salmo 49, el Salmo 84, el Salmo 85 y los Salmos 87 y 88. Si nosotros, de hecho, yo creería que, si no me equivoco, me faltan acá información, pero sí sé que son 11 los salmos. Vamos a ver. No, aquí está la cosa. Fíjense bien. Salmo 42, ahí tenemos uno. Y luego tenemos el Salmo 44 al 49. O sea que tenemos el 42. Y del 44 al 49, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Solamente ahí son 6. Fíjense bien.
solamente ahí son 6, más el Salmo 42 serían 7. Luego el Salmo 84 serían 8. El Salmo 85, 9. El Salmo 87, 10. Y por último el Salmo 88. Todos estos salmos fueron escritos por los hijos de Coré. De hecho, eso en la mayoría de Biblias aparece ahí, ¿verdad? Aparece ahí, ¿cómo decir? Salmo de los hijos de Coré, o de los hijos de Cora, como es, ¿verdad? De hecho, pues, un poquito más de información de Coré o de Cora. Cora era primo hermano de Moisés, ¿verdad? Primo hermano de Moisés que, pues, la envidia lo llevó a morir de esa manera con todos los que él, pues, también incitó, y también, pues, hechor y consentidor, pues a todos les tocó igual, ¿verdad? Porque él quería, él tenía envidia del sacerdocio. O sea, él quería ser es decir, no a Aarón, sino que él quería ser el sumo sacerdote, no a Aarón, o como se le conoce, no a Aarón, ¿verdad? Y eso lo llevó, pues, a esta desgracia. Coré, no crean que era digamos, como, es decir, como los demás del pueblo, tenía un privilegio tremendo. Si cuando hablamos de Korah, ¿verdad? Era un coatita, ¿verdad? Y acuérdense que los hijos de Leví eran 3. Estamos hablando de Merari, ¿verdad? Y estamos hablando de Coré, perdón, de Coat y de Gerson. Entonces estaban los gersonitas, los meraritas y los coatitas. Y cuando hablamos de Cora, era de los coatitas. O sea, es decir, era de los que llevaban las cosas más sagradas. O sea, los otros, por ejemplo, los meraritas y los gersonitas, unos llevaban todas las piezas de madera del tabernáculo cuando lo armaban y lo desarmaban. Los otros llevaban todas las vamos a decir, las pieles, ¿verdad? Pero los coatitas llevaban los instrumentos más sagrados, como es el Aarón Codes, el arca del pacto, la menorá, la mesa de los panes de la proposición y las cosas más sagradas. Sin embargo, por eso es que Moisés le dice, es poco lo que el Eterno les ha dado, eso está en la Biblia, está en la Torah, es poco lo que el Eterno te ha dado, que no estás conforme, sino que también quieres el sacerdocio, ¿verdad? Pero como les digo, los hijos no consintieron, ¿verdad? No consintieron el pecado del papá, no hicieron caso. O sea, es decir, porque sabían que estaba mal el papá, aunque yo me imagino que se ha de haber visto a los hijos como enemigos de él, pero prefirieron al Eterno. Es un gran mensaje. Entonces, pues tenemos ahí esos otros 11 salmos, ¿verdad? Y también se dice también de que, de acuerdo a la historia, Salomón aparece como autor de 2 salmos. Y estos 2 salmos son el Salmo 72 y el Salmo 127. También, fíjense bien, esto es recopilación histórica, ¿verdad? Lo que les estoy mencionando, todo esto. Moisés aparece como autor del Salmo 90. Vamos a ver. Ok, aparecen otros salmos, digamos, que figuran, algunos dicen que figuran que son salmos sin nombre, pero muchos, esos otros salmos que no tienen nombre, son atribuidos a David. Por eso es que David, pues es el dulce cantor, ¿no? Es decir, no solamente cantaba, sino que igual pues tocaba el arpa. Ustedes ya saben lo que pasaba con Saúl, ¿verdad? Cuando tocaba el arpa, los espíritus, ¿verdad? El espíritu malo que pues de hecho venía de parte del Eterno, huía del rey Saúl. Entonces, esta es la información que quería darles del libro de los Salmos. De hecho, hay ¿cómo decirles? Hay salmos que son muy parecidos. Esa es información aparte, porque les digo, es bastante extenso. Hay salmos que son muy parecidos unos con otros,
pero así son. De hecho, vamos a ver, solo quiero ver si puedo encontrar un ejemplo. Si lo encuentro rápido, pues se los menciono acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjenme ver, a ver, permítanme. Si encuentro esto rápido, lo digo hoy, si no, pues igual lo puedo mencionar después, porque pienso en la otra enseñanza, que si el Eterno nos da la vida, pienso también, digamos, hacer una enseñanza, pero histórica de las traducciones de la Biblia. Es decir, cómo nos llegó la Biblia, así, cómo nos llegó la Biblia. Pues es también un poquito extenso, pero es bueno, de verdad, conocer cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Cómo llegó la Biblia al otro lado del mundo, porque estamos al otro lado del mundo, en los lugares más lejanos de la tierra, de Eretz Israel. Vamos a ver yo creo que son estos. Vamos a ver. El Salmo 14, por ejemplo, estas son cosas que estamos estudiando esto, pues tengo que mencionarle esto también. El Salmo 14, si ustedes leen el Salmo 14 y leen el Salmo 53, prácticamente dicen lo mismo. Creo que la variación es bien mínima. Vamos a ver aquí a ver si podemos verlos. Salmo 14 y el Salmo 53. Estoy abriendo acá las escrituras. Vamos a ver. Como dije al principio, toda esta información es información que quizás para algunos será información demasiado sencilla. Pues yo digo que todo lo que es Biblia, no importa, es más, las cosas sencillas tendríamos que saberlas, son las más básicas y muchas veces las ignoramos. Y por eso estamos haciendo este estudio. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos aquí el Salmo 14, fíjense bien, Salmo 14, voy a leer lo que dice el Salmo 14. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Elohim, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. 14.1. Vamos a ver 53.1. Dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Se han corrompido, se hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Fíjense ustedes, vamos a ver el 14.2. Dice: el Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para había algún entendido que buscara a Hashem, al Eterno. Dice 53.2, el Eterno desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara al Eterno. Como ustedes pueden ver, hay un paralelismo casi similar. Hay diferencias porque las hay. Vamos a ver el 3. 14.3 y dice así: todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el 53.3 dice: cada uno se ha vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Ven ustedes, vamos a ver con el 4. Dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y al Eterno no invocan. Dice el 4 del 53: no tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Como ustedes pueden ver, pues solo nos faltan dos pasajes. Voy a leer estos dos pasajes solo para, bueno, dice, vamos a ver, o sea, porque sí hay diferencia. De hecho, ¿cómo decir? Uno tiene 6 pasajes y el otro tiene 7. Es decir, el 53 tiene 6 pasajes y el Salmo 14 tiene 7.
Después de lo que dice el 5, por ejemplo, del 14. Ellos temblaron de espanto porque el Eterno está con la generación de los justos. 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Eterno es su esperanza. Estoy leyendo Salmo 14, 5 y 6. Cuando leemos el Salmo 53, 5, dice, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque el Eterno los ha esparcido. Los que puso el asedio contra ti, avergonzaste porque el Eterno los desechó. Aquí vemos alguna variación. Vamos a ver el último pasaje. El último pasaje del del capítulo 14 dice, que es el 7, o que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Eterno hiciera volver los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y el 53, el último, dice, o si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando el Eterno hiciera volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Como ustedes pueden ver, los Salmos 14 y Salmos 53 son el 98% es lo mismo, o sea, son prácticamente iguales, ¿verdad? Son detalles, ¿no? Son detalles que estamos viendo ya que estamos hablando de del libro de los Salmos, ¿no? De hecho, hay vamos a decir, todavía hay otros salmos, inclusive hay algunas, ¿cómo mencionar esto? No podemos decir que son como coincidencias, porque no hay coincidencias. No hay coincidencias. Hay otros pasajes como, por ejemplo, vamos a ver acá, les voy a mencionar esto. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 108, fíjense bien, esto si ustedes quieren pueden apuntarlo. El Salmo 108 está conformado por el Salmo 57 y el Salmo 60. Por esto quise dedicar un poquito más de tiempo acá, para que ustedes vieran esto. De hecho, vamos a ir a revisar un poquito. Vamos a ver el Salmo 108. Salmo 108 y lo vamos a ir al Salmo 57. Vamos a ver. Salmo 108. Dice así: mi corazón está dispuesto, oh Elohim, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria, despiértate salterio el arpa, despertaré al alba. Estamos leyendo el Salmo 108. Vamos a ver el Salmo acá, el Salmo 57. Vamos a ver. Vamos a ver. Desde el 57:7, fíjense bien, dice así: pronto está mi corazón, oh Elohim, mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos. Despiértate, alma mía, salterio y arpa, despertaré de mañana. Te alabaré, oh Adonai, entre los pueblos. Cantaré de ti entre las naciones. Es decir, que el Salmo 108, prácticamente del Salmo 57, del 7 al 11, es parte del Salmo 108. Y el otro Salmo es el Salmo 60. Vamos a ver el Salmo 60. Dice el Salmo 60: oh Dios, oh Elohim, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Vamos a ver esto en el Salmo 108. Vamos a ver. Estoy leyendo acá. Desde el verso 11 hacia abajo dice: no serás tú, oh Eterno, que nos has desechado, y no salías, oh Elohim de nuestros ejércitos. Danos socorro contra nuestro adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Eso es lo que está escrito en el otro salmo.
tiene prácticamente, como hemos dicho, partes, o está constituido por estos dos salmos. Tendríamos que hacer una comparación así bien, un poco más meticulosa, ¿verdad? Otra cosa interesante del libro de los salmos es que, por ejemplo, hay un salmo que, vamos a ver, el salmo, déjenme ver aquí. Déjenme, vamos a ver. El Salmo 107. En el Salmo 107, el versículo 8, el versículo 15, el versículo 21 y el versículo 31, por no decirlo así, son iguales. Vamos a ver, Salmo 107, 8. Dice así, vamos a ver. Salmo 107, 8, 15 y 21. Vamos, dice el 8. Alaben la misericordia del Eterno y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El verso 15 dice igual, dice, alaben la misericordia del Eterno y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El verso 21 dice, alaben la misericordia del Eterno y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y también el verso 31 también dice lo mismo. O sea, en otras palabras, pues tenemos 4 pasajes del Salmo 107 que son iguales. Pues es lo mismo, ¿verdad? Y con estas, vamos a decir, con estas, no le vamos a decir curiosidades, porque no son curiosidades, sino que son para reflexionar, para meditar en estas cosas, porque es la palabra del Eterno, ¿verdad? Y son datos que, pues como hijos del Eterno, y estamos llamados a escudriñar las Escrituras, pues tenemos que saberlos. ¿Por qué? Porque a eso nuestro amado Mesías así dijo: escudriñad las Escrituras, y pues hay tanto que conocer, y por eso es que las Escrituras son así, ¿verdad? Son como una fuente de agua que fluye y que no deja de fluir. El Salmo 136, por ejemplo, vamos a decir, está conformado por 26 pasajes, y cada uno de los pasajes, la segunda parte, es decir, es la misma. Es decir, por ejemplo, dice el verso 1, alabad al Eterno porque es bueno. La segunda parte, porque para siempre es su misericordia. El verso 2, alabad al Eterno, al Elohim de los dioses, al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Todos los pasajes terminan porque para siempre es su misericordia. En hebreo, ki leolam hasdod, porque para siempre es su misericordia. Y bueno, todas estas, vamos a decir, todas estas cosas, como dije anteriormente, pues creo que tienen que gustarnos y tienen que deleitarnos. Bueno, terminando el libro de los Salmos, terminando el libro de Tejilín, pues viene otro libro, que ustedes ya saben cuál libro es. Y pues estoy hablando del libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Cuando hablamos del libro de Proverbios, estamos hablando de pues un libro que se escribió en el año 900 antes del Mesías. ¿Quién lo escribió? Bueno, yo creo que no hay duda, ¿verdad? Lo escribió el rey Shlomo.
Shlomo es, ¿verdad?, al que pues se le conoce como Salomón, ¿verdad? Salomón. Él escribió los proverbios que, bueno, hasta el día de hoy contienen una sabiduría increíble. De verdad. El Eterno permite, un día estudiemos el libro de Proverbios verso por verso y ustedes se van a dar cuenta que tiene, wow, sabiduría de verdad. Cuando el Eterno le pidió, se le pidió al Eterno sabiduría, que fue lo que le pidió Salomón, de verdad le dio una sabiduría increíble. Hay unas cosas, le digo, que, bueno, de hecho hay dichos que salen de ahí. Y hay ciertos dichos que hasta se cree, hay ciertos proverbios, perdón, que hasta se cree que son dichos. Por ejemplo, más vale perro vivo que león muerto. ¿Verdad? Parece que fuera un dicho, pero no, es un proverbio. Es un proverbio. Y, ¿cómo decir? También hay ciertas cosas, ¿verdad?, dentro del libro de Proverbios o Mishlei. De hecho, pues tengo una acá, que hay ciertos pasajes que también son yo diría que los mismos. Sí, uno de ellos es Proverbios 21:9 y Proverbios 25:24. Vamos a ver los pasajes. Proverbios 21:9 y 25:24. Vamos a ver 21:9. Dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Tremendo, ¿verdad? Ahora, estamos leyendo aquí Proverbios 21 y leímos el verso, vamos a ver, 21:9. Hoy vamos a ver el 25:24. 25:24 dice: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es el mismo pasaje. De hecho, hay más, yo sé que hay más, pero creo que para otra oportunidad lo vamos a dejar. Como vuelvo a repetir, vamos a hacer, si el Eterno lo permite, un estudio de las traducciones. ¿Cómo llegó la Biblia? O sea, cómo nos llegó la Biblia al español. Vamos a decir nosotros al español porque hablamos, ni hablamos español, pero ustedes me entienden. Cuando hablamos del español es porque las Biblias están en español. La mayor parte de Biblias, ¿no? Hay Biblias como lenguaje actual. Ahí sí ya digamos, desaparecen palabras como vosotros y aparece ustedes, ¿verdad? Pero la mayor parte de Biblias son escritas en español, de España, por decirlo así, ¿verdad? Valga la redundancia. Porque nosotros hablamos un idioma que se dice que hablamos en español, pero ustedes ya saben, ¿no? Que cada país de Latinoamérica pues tiene su hablado, no solamente su forma de hablar, digamos que es diferente, sino que utilizamos palabras diferentes. Muy bien, luego pues entramos y el tercer libro de los que tuvimos es el libro de Job. Dijimos que Job en hebreo es Job y fue escrito en el año 1400 antes del Mesías, y se dice que Moisés fue quien lo escribió. Fue un escrito de Moshe y se dice que significa perseguido. Fíjense bien, perseguido. Luego entramos al libro del Cantar de los Cantares, y en hebreo se dice Shir HaShirim. Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, también se le acredita a el rey Salomón en el siglo IX antes del Mesías, ¿verdad? El quinto libro de los que tuvimos es el libro de Ruth, y el libro de Ruth también fue escrito aproximadamente del año 1000 al año 900 antes del Mashiach, ¿verdad? Y el libro de Ruth se le acredita a Samuel, el profeta Shemuel, ¿verdad? Esto es interesante porque, vuelvo a repetir, algunas veces se puede llegar a pensar de que Ruth lo escribió Ruth, pero no. Ruth
lo escribió el profeta Shemuel o el profeta Samuel. Luego sigue el sexto libro, que es Lamentaciones. Lamentaciones se dice Eijá, así, ¿verdad? Y fue escrito en el año 600 antes del Mesías y es atribuido al profeta Jeremías o Yirmiyahu. Y el libro número 7 de los Ketubín es Coelet, ¿verdad? Coelet, y también es acreditado a Salomón en el siglo 7 antes del Mesías. Aquí hay una cosa bien interesante. De hecho, tenemos un tema solamente hablar de hecho, el tema se llama ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Verdad? Por si le interesa verlo, si ya lo vio, Baruch Hashem, ¿verdad? Pero ¿cuándo nació la iglesia? Y uno de los comentarios con los cuales comenzamos el tema es hablando del libro de Eclesiastés, ¿verdad? Porque el nombre Eclesiastés, ustedes van a ver en sus Biblias que aparece Eclesiastés o el predicador. Entonces Eclesiastés o el predicador, ¿qué? ¿Predicador significa Eclesiastés? Bueno, lo que pasa es que se puso así porque la palabra Eclesiastés está formada o está dentro de la palabra Eclesiastés la palabra eclesia, que es la palabra que se vino luego vamos a decir, a colocar la palabra iglesia. Ya, es decir, la palabra iglesia, digamos del griego eclesia, al agregarle las letras, en este caso en español, la S, la T, la E y la S, ya es eclesiastés, ya es el que habla a la eclesia, o el que habla a la iglesia, por decirlo así. Entonces, ¿por qué comienzo yo cuando hablamos del tema de cuándo nació la iglesia con esta explicación? Porque justamente el libro fue escrito justamente para, como los demás libros, para Israel. Entonces, ¿quién es la eclesía? Israel. Y de hecho, pues por eso es que, de hecho, en el tema les muestro diversos pasajes en la Septuaginta, que es la Biblia griega, donde aparece la palabra eclesía dirigiéndose a Israel. Es decir, pues que al momento de las traducciones, pues cuando hallaron la palabra, digamos, en hebreo, de hecho es Kehilá o Cajal, que se parece mucho también al nombre hebreo del libro de Eclesiastés, es Coelet, ¿verdad? Entonces lo que pues hicieron es colocar cada vez que encontraron la palabra eclesia, por decirlo así, o Cajal en el Tanakh, en lo que se le mal llama Antiguo Testamento, lo colocaron como congregación, ¿verdad? Sin embargo, cuando encontraron esa misma palabra eclesia en el Nuevo Testamento, lo colocaron como iglesia, para hacer ver de que era otro pueblo diferente. De hecho, hay un pasaje en el libro de los Hechos, donde creo que es Hechos 3, si no me equivoco, creo que en los últimos pasajes, no recuerdo si son los últimos pasajes de Hechos 3 o los primeros pasajes del capítulo 4, donde habla de la congregación que venía en el desierto. Entonces, de hecho, en el Nuevo Testamento tradujeron así. Digo así el Nuevo Testamento porque también así se conoce, pero también no es el nombre correcto. Entonces, la palabra que aparece en el griego es eclesía, pero como al leer que se hablaba de la eclesía que venía en el desierto, entonces en lugar de poner iglesia, como lo hicieron en todas las demás partes, pusieron congregación. ¿Por qué? Porque vieron que se trataba de Israel. O sea, para hacer una división, ¿no? Hacer una división, y bueno, eso al final vino a resultar lo que conocemos como la teología del reemplazo y la sustitución de Israel, que de hecho también tenemos otro tema hablando sobre ello. Después tenemos el libro de Esther. Fíjense bien, Esther. ¿Cómo se llamaba Esther? Bueno, Esther tenía el nombre hebreo de Adasa. Sin embargo, el libro no se llama Adasa, sino que se llama Esther. De aquí es donde podemos también aprender
cómo decir ciertas cosas. Sabemos que el hebreo es el idioma sagrado, claro, por supuesto que sí, pero algunas veces les digo, usualmente pasa cuando entramos a conocer un poquito de las raíces hebreas, no queremos mencionar otros nombres porque decimos que todos los nombres son idolátricos, etcétera, etcétera. Ahora, es cierto, hay mucha idolatría en los idiomas. Sin embargo, pues les digo, no es tan así, ¿verdad? No es tan así. A muchos en algún momento nos llevó a ser demasiado exigentes con nosotros mismos y con los demás, pero luego pues, bueno, algunos todavía tal vez quizás están en esa etapa o estamos, no sé, pero vamos avanzando, ¿verdad? En este caso, pues el nombre, que no es un nombre hebreo, Esther, así quiso el Eterno que le quedara el nombre del libro, Esther, ¿verdad? ¿Qué significa Esther? Significa estrella, ¿verdad? Y se dice que fue escrito por Mardoqueo. Ustedes ya saben, él aparece ahí en el mismo libro, en el año o en el siglo IV antes del Mesías. Luego tenemos el noveno libro de los Ketubín, que es Daniel, ¿verdad? Y Daniel significa Elohim es mi juez. El número 10 de los libros de los Ketubín está conformado por el libro de Esdras, o en hebreo Ezra, y el libro de Nehemías o Nehemías, ¿verdad? Ezra significa ayuda y Nehemías o Nehemías significa reconfortado por el Adón o por el Señor, ¿verdad? Y aproximadamente se escribió en el año 450 antes del Mesías. Y por último, el último libro del Tanakh hebreo es Crónicas, ¿verdad? Como dije, no hay primera ni segunda, es un solo libro. En hebreo se dice Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, y se le acredita a Esdras, que en hebreo es Ezra, que significa ayuda, y también estamos hablando de los mismos años, 450 antes del Mesías, en el cual pues también se escribieron el mismo libro de Esdras o Ezra y Nehemías. Así que pues con esto concluimos, vamos a decir pues la parte última de lo que es el Tanakh, ¿verdad? Y datos interesantes para ir conociendo más la palabra del Eterno. Así que pues yo con ayuda de nuestro Padre les digo, vamos a seguir vamos a ponerle otro título porque siempre vamos a ir hablando de la Biblia, pero es decir, vamos a hablar de cómo llegó la Biblia a nuestros días, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, bueno, de hecho no es Nuevo Testamento, sino que pues el nombre más correcto sería Nuevo Pacto. En hebreo se dice Brit Hadashah, ¿verdad? Esa palabra de hecho aparece en el libro de Jeremías 31:31, ahí aparece la palabra Brit Hadashah, ¿verdad? Que también aparece dentro del mismo Nuevo Pacto, o el Pacto Renovado, ¿verdad? Y pues ahí tenemos a los libros que conocemos, ¿verdad? Como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sus nombres, pues Mateo se dice que es Matillahu o Matillaj. Matías, por ejemplo, también viene el nombre Matías, pero es Mateo. Marcos se dice que es Meir. Lucas se dice igual, y Juan se dice Yohanan. Ya pues aquí ya estamos hablando, hay también un aproximado aquí no difieren demasiado el tiempo así en el que se escribieron, porque estamos hablando del año 48, por ejemplo, del año 48, donde se cree que el primer libro, o el primer libro, carta, libro, bueno, decimos libros, pero pues algunos son cartas, a otros se les llama evangelios, aunque todos son, digámosle, libros. Estamos hablando de Santiago, Jacob, que
Se escribió por el año 48 después del Mesías, seguido por pues un tiempo, les digo, 52, 54, 56, 58. En todo ese tiempo, por ejemplo, se escriben las cartas. Pablo escribe sus 13 cartas, digamos. Si agregamos el libro de Hebreos, que no se sabe con certeza quién lo escribió, si le agregamos Hebreos a cómo decir, al apóstol Pablo o a Shaul, pues entonces serían 14, ¿verdad? Los años en los que se escribieron, sí, son el mismo tiempo, del año 49 al año 64, ¿verdad? Porque se dice que la muerte de Pablo fue en el año 68, a manos de Nerón, el emperador Nerón. Luego, pues, cuando hablamos de los evangelios, aunque no son, no estamos, se les dice así, ¿verdad? Son libros, ¿no? Porque no podemos decir 4 evangelios. Hay un solo evangelio, una sola besorá. De hecho, tenemos un tema que se llama ¿qué es el evangelio? ¿Verdad? Y no voy a hablar así, a profundizarme en eso, porque entonces me desvío, ¿verdad? Como quizás ya me he desviado más de alguna vez, pero digo hoy en este día. Pero por ejemplo, cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el orden en el que están hoy en día no es el orden en el que se cree que se escribieron. De hecho, el primer libro que se cree que se escribió fue Marcos, ¿verdad? Seguido por Lucas, seguido por Juan y por último Mateo. Sin embargo, pues hoy están así: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? De hecho, pues hay quienes hablan de una, ¿cómo decirles? Se habla nada más de una, se le llama la fuente Q, así. Q, de hecho, es una palabra, creo que de origen francés, ¿verdad? Pero se habla de una fuente Q que se perdió. Pero bueno, no quiero entrar en detalles en eso porque no tengo algo. Sí, históricamente se habla de eso, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los libros que sí, pues el Eterno quiso que estuvieran así, tal como los conocemos. Los demás libros, Pedro, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, o como decir Judas, también fueron escritos en el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Creyendo que el último libro en escribirse fue el libro de Apocalipsis, o el libro de Hisgalut, ¿verdad? Que en hebreo, que es Revelaciones, que pues fue escrito, se cree que fue escrito por Juan, Johanán. De hecho, pues se cree que fue el discípulo amado del Señor, y también se le acreditan también Primera, Segunda y Tercera de Juan, y que fue escrito allá por el año 90 después del Mesías. De hecho, después de la destrucción del templo, y como el último libro, así, como el último libro, el libro de Apocalipsis, o el libro o el libro de Revelaciones, estando Juan o Johanán exiliado en una isla que se le llama la isla de Patmos. Así que, pues, bueno, sé que, pues, obviamente esto solamente es un poquito, es un granito de arena nada más, ¿verdad? A tanto que hay que hablar de la palabra de Dios, de la palabra de Elohim. Pero, bueno, vamos a llegar hasta acá con este pequeño estudio, y pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y después de la oración quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Gracias, Padre, le damos en esta hora por darnos vida, y gracias por, pues, permitirnos una vez más estudiar su palabra, conocer más de ella, Padre. Gracias. Algo se nos ha quedado, algo hemos aprendido. Por favor, que cada día que pase, pues podamos aprender más de su palabra, porque al aprender más de su palabra, pues lo conocemos más a usted, Padre. Bendito sea su nombre por siempre, y también bendito el nombre de su Hijo. Y es en ese nombre en el cual elevamos nuestra oración, en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías.
Y decimos amén y amén. Mis amados hermanos, hemos terminado pues esta enseñanza, pues invitados para el día miércoles y el día jueves a continuar estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En ese libro estamos ahorita, Apocalipsis, verso por verso, así que pues no se lo pierdan, estudien, están invitados a estudiarlo en vivo conmigo y después si ustedes quieren pueden repasarlo. Así que pues, y pues de ahí pues hasta la próxima semana con los estudios así variados. Espero pues entrar a lo que les dije, pues yo les voy a poner siempre un anuncio, ¿verdad? Para invitarles a estudiar cómo nos llegó la Biblia. Y vamos a hablar de las traducciones, de los diferentes escritos en hebreo, en griego, en latín, en todos los idiomas, pero cómo nos llegó la Biblia, que de hecho es un milagro. Así que, sin más, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y me despido con las mismas palabras siempre. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.